todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Solamente cuatro personas fueron capaces de moldear y de cambiar la historia de la humanidad. Abraham, Buda, Jesucristo y Mahoma, los creadores de las 4 principales religiones que hay en el mundo. Cada una de ellas con valores distintos, cada una de ellas nos acerca a la divinidad de una forma diferente. Pero ¿qué sucedería si a día de hoy un investigador se acercara a cada una de ellas, pero no solamente documentándose, sino intentando experimentarlas y vivirlas? Os aseguro que su experiencia os va a fascinar. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, El Camino del Despertar. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. ¿Quién no se levantó alguna vez de madrugada, miró el cielo, miró las estrellas, miró el mundo que nos rodea y pareció que en nuestra visión todo estaba incompleto? Nos despertamos ya con luz de día, vemos la gente que nos rodea, que deambulan como hormigas cada uno buscando su quehacer diario. Y ahí también pensamos y ahí también nos planteamos que estamos viendo solo una parte de la realidad, que nuestra existencia, que el mundo en que vivimos es parte de algo mucho mayor, es parte de algo prácticamente infinito, un misterio insondable que nos acompaña desde que el hombre es hombre. ¿Qué hay más allá de las estrellas? ¿Dónde va nuestra alma una vez que nos morimos? Y eso hace que los seres humanos busquemos continuamente lo sagrado. Y es curioso, yo que he hecho el Camino de Santiago 2 veces en España, en ese camino encuentras un montón de gente que dicen incluso ser ateos, y siendo ateos caminan todos los días muchos kilómetros en busca de lo sagrado, porque lo sagrado es lo que da sentido a nuestras vidas, la trascendencia, saber que hay algo más allá. Y es curioso porque si analizamos la historia de la humanidad, solo 4 hombres en esa búsqueda de lo sagrado, repito, solo 4 hombres en esa búsqueda de lo sagrado cambiaron el mundo hasta convertirlo en lo que hoy es. Y voy a decirle estos 4 hombres. El primero de ellos, Abraham, el profeta de los judíos, que justo en un lugar que se llama el Monte Moriah, en Jerusalén, donde se construyó el templo de Salomón, las ruinas de ese templo son el Muro de los Lamentos, allí, en el Monte Hermón, selló su pacto con Dios. Vámonos al siguiente, en orden cronológico. Vámonos a Buda, al príncipe hindú que renunció a todas sus riquezas para buscar la iluminación. Y en el caso de Buda, es en la ciudad hindú de Bodh Gaya, donde debajo de un árbol sagrado de Bodhi, después de llevar meditando 49 días, encontró la iluminación, encontró su conexión con Dios. Buda, que significa el despierto. Pasemos al siguiente, Jesucristo, un rabí judío que en el monte Hermón encontró también su iluminación. Es el día de la transfiguración, donde Jesucristo apareció rodeado de una luz inexplicable delante de sus 3 discípulos. Y si nos vamos al último en orden cronológico, Mahoma, que pertenecía a una tribu árabe, en la cueva del monte Gira, lugar al que iba a meditar y a rezar a solas, allí fue donde recibió el Corán, donde recibió el mensaje del arcángel Gabriel, que le hablaba de la relación entre Dios y los hombres.
es una búsqueda constante que tenemos los seres humanos. Y me parece algo magnífico porque, valga la redundancia, esto es lo que nos hace humanos. Buscar lo divino, la base de las religiones y la base de una búsqueda que todos tenemos. Y hoy día que la ciencia quiere convertirse en la religión del siglo XXI, jamás podrá hacerlo. Y yo, que tengo la suerte a través de mi agencia de viajes de autor de ir a muchos de estos sitios, ahora por ejemplo me impactó mucho el viaje que hice de prospección a Tailandia, Camboya, estar con personas, por ejemplo, en Angkor Wat, el templo más grande del mundo, no budista, sino el templo más grande del mundo, con 4 budas sagrados a los que se le hacen allí, le puedes hacer, digamos, diferentes peticiones, donde tengo además una historia muy curiosa que un día os comentaré. Cuando uno está rodeado de esa carga sagrada y de esa carga de fe, en este caso de una religión muy alejada a la nuestra, que podría ser el budismo, lo que siente uno es algo muy especial, porque sí sientes directamente y realmente que estás conectando con lo divino, que tu vida pasa a ser algo especial, porque eres capaz de trascender, de ver más allá de las estrellas y ver más allá de esta realidad, que es simplemente parte de un viaje eterno por un multiverso donde veremos otras realidades. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Ponernos en ese numeral. ¿Nunca habéis sentido ese llamado? El llamado que te hace salir de tu zona de confort e ir a un lugar sagrado para intentar ver el mundo con otros ojos. El Camino de Santiago, los templos de Angkor, por ejemplo, en Camboya, las pirámides de Egipto, ir a Roma, al Vaticano. En fin, un viaje que yo creo que es de cada uno de nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Sabéis que hago viajes de autor. A principios del mes de julio, si Dios quiere, tendré puesto ya en mi página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. El viaje que voy a hacer de autor en marzo del año que viene, de 2026, del 1 al 15 de marzo del 2026, a Tailandia, Camboya, siguiendo el sendero de Buda, los pasos de Buda, llegando al complejo de templos más importante del mundo, más grande del mundo, que son los templos de Angkor Wat en Camboya, viendo templos magníficos también como el Wat Arun, el templo del amanecer en Tailandia. Os aseguro que es un viaje que os puede cambiar la vida. Toda la información la vais a tener ya mismo en la web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todos los oyentes que en este momento nos acompañan en la señal en vivo de Caracol Radio, y desde luego un abrazo enorme para todos quienes disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio, hoy hablando sobre una búsqueda muy individual, muy personal, el camino de la espiritualidad desde una óptica bastante entrañable que me imagino que todos ustedes van a disfrutar en este podcast, Juanje. Unas inquietudes que todos tenemos, pero que nuestro buen amigo Manuel Fernández Muñoz, escritor que ha participado muchas veces ya aquí en Noche de Misterio, recopila en un libro que se llama Jesús, Krishna, Buda, el camino del despertar de tu luz interior. Y la entrevista con Manuel Fernández Muñoz arranca así. Lo que nos hace humanos es querer siempre ver más allá de la realidad, más allá de nuestra existencia. Y si me apuran, más allá incluso de las estrellas. Desde que el hombre es hombre y desde que estamos en la faz de la tierra nos hemos preguntado quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Preguntas trascendentes
que nos hacen, valga la redundancia, humanos. Y ahora que vivimos en un siglo XXI, donde la ciencia quiere convertirse en la nueva religión, jamás lo conseguirá. Sí es cierto, se ha creado una nueva espiritualidad, a la que muchos denominan New Age o Nueva Era, porque de repente todos somos, no sé si habían escuchado ustedes este concepto, deístas. O sea, intentamos hacer que cada uno tenga su experiencia espiritual única, propia y además siempre es válida, y utilizando elementos, llámenlo mágicos religiosos, de diferentes culturas. No hace falta nada más que ver mis manos, que tengo 4 anillos y cada uno de ellos de una cultura diferente. Uno es judío, otro es egipcio, otro es tuareg y el otro es nórdico. Y cada uno con significados distintos. Y a mí eso me gusta y me da paz. No intento vendérselo a nadie, simplemente mi espiritualidad, que ni es mejor ni peor que la de nadie. Y en ese tipo de búsqueda de espiritualidad y de ver qué es lo que nos reconforta como seres humanos y qué es lo que da luz a nuestra alma, pues resulta que me encuentro que hace muy poquito un buen amigo mío, que además ustedes lo han escuchado ya varias veces aquí en Noche de Misterio, se está convirtiendo en los últimos meses en un clásico aquí en Noche de Misterio en Caracol Radio, que es muy buen amigo Manuel Fernández Muñoz. Resulta que acaba de sacar un libro que se llama Jesús, Krishna y Buda, el camino del despertar de la luz interior. Y entonces me dije yo, a ver, tengo que coger y hablar con Manuel para que me hable de todo esto. Pero en vez de hacerme estos preguiones, que bueno, la verdad los preguiones que hago yo sirven para poco, pero en vez de hacerme estos preguiones, simplemente le voy a echar un vistazo al libro, que sé que lo que cuenta son sus viajes y sus experiencias. No puedo tomarme un vino con él porque está muy lejos, a muchos miles de kilómetros. Él está ahora mismo en Jaén, España, y yo estoy en Bogotá, Colombia, pero vamos a hacer como si nos estuviéramos tomando un buen vaso de vino y que me cuente qué le empujó a escribir este libro y cuál ha sido ese camino en su búsqueda de la luz interior. Por cierto, este libro, Jesús, Krishna y Buda, el camino del despertar de la luz interior, aquí en América Latina, os metéis en Amazon y ahí lo buscáis, ponéis Manuel Fernández Muñoz, tiene muchos libros, hemos hablado de varios de ellos aquí en Noche de Misterio, y os llega a casa sin ningún problema. Manuel Fernández Muñoz, siempre es un placer, amigo mío, entrevistarte, tenerte aquí y hoy con un tema creo que muy personal. Pues el placer es mío, amigo mío, porque ya me siento como si estuviera en casa, con 2 buenos amigos y con toda la gente que nos está escuchando detrás de estas pantallas. Y sí, bueno, pues es uno de los libros más personales, más íntimos, y mi intención es compartirlo con todos vosotros. Creo que cuando 2 corazones se comunican, es cuando se produce ese don de lenguas. Recordemos que cuando en la Biblia leemos que hay don de lenguas, se supone que es que la gente empieza a hablar en diferentes idiomas. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Ese don de lenguas significa que los corazones, independientemente de lo que pase con la lengua, 2 corazones se pueden comunicar sencillamente, a veces con una mirada, a veces con cosas muy sutiles. Y este libro es una de esas sutilezas que te llaman al corazón. Eso es mi intención, mostraros mi corazón e intentar tocar el vuestro. Oye, Manuel, ¿por qué somos los seres humanos tan distintos? Que unos digamos, a ver, porque estamos en una época, quiero hacerte la pregunta bien, que está muy de moda, que muchos son ateos y tal. Yo creo que mucho más agnóstico que ateo, que si quieres ahora explicamos esto de qué es ser agnóstico y no ser ateo. O sea, agnóstico es, o yo me considero agnóstico, en el sentido de, yo no sé quién tiene razón, cristianos, musulmanes, judíos, pero yo sí que creo y estoy convencido que hay algo que está por encima de mí. Si es verdad, yo lo único a lo que le rezo es a un Buda. Tengo un Buda aquí a mi izquierda ahora mismo, tengo un pequeño altar. Y ahora, además, que estoy recién llegado casi de Tailandia, Camboya, el haber estado en templos budistas, el haber estado con monjes budistas y tal, ha hecho que, bueno, pues a mí el budismo me hace feliz.
Creo que no me hace ni mejor ni peor persona que nadie, pero me encanta estar en esos templos y respirar esa espiritualidad. Y ahora voy a decir por qué me gusta el budismo y por qué conecto con él, ¿vale? Pero ahora que estamos en estos tiempos de, lo que decía al principio, antes de cuando te iba a entrevistar, de esta ciencia que se convierte en la religión del siglo XXI, o mucha gente que dice que es atea, que me parece genial, todos los puntos de vista son respetables, pero nadie va a acabar con esto, porque hay millones de personas, miles de millones de personas que siguen buscando su espiritualidad. ¿Por qué sucede esto, Manuel? Pues porque tenemos un vacío en nuestro interior y tenemos que llenarlo. Tú me hablabas ahora mismo de que estás teniendo un acercamiento al budismo y yo, que no soy budista, no me siento en absoluto amenazado por tu creencia. Todo lo contrario, la respeto y la comparto. En mi caso, fue Jesús de Nazaret quien llamó a mi puerta hace muchísimo tiempo. Yo crecí en un colegio salesiano, católico, y pues puedes llamarlo por casualidad, o aunque a mí me gusta más decir que es una causalidad. Hubo un momento, cuando ya tenía 13, 14 años, terminando ya la EGB, somos ya bastante viejitos, ya peinamos canas. Un verano ya me había leído toda la biblioteca, me había leído a Tolkien, me había leído Dungeons and Dragons, y lo único que me quedaba por leer para entretenerme era la Biblia. Así que la cogí, empecé a leerlo y me pasó algo absolutamente brutal. Y es que esa persona que a mí me habían intentado vender dentro de ese colegio, esa persona saltó de la Biblia y se metió directamente en mi corazón. A mí eso no me había pasado en el colegio. Me pasó este verano leyendo las Escrituras. Y como te digo, era un crío. Pero empecé a preguntarme muchísimas cosas. Hubo un montón de cosas. Al estudiar la Biblia por mi cuenta, había cosas que no me cuadraban. De lo que yo estaba viendo en el colegio donde estaba estudiando y de lo que estaba leyendo en la Biblia había disonancias. Así que, bueno, pues cuando empezamos de nuevo el curso, yo me senté con el director del colegio y le dije, me encantaría, porque he estado leyendo este verano la Biblia, que me resolvieras algunas dudas que yo tengo. Y si no eres capaz de resolvérmelas, desafortunadamente no voy a seguir dando religión, porque esto es algo que para mí es grave. El Señor me miró a los ojos y me dijo, no te voy a responder ninguna pregunta. Si quieres dar religión, la das, y si no quieres dar religión, pues no la des. ¿Y sabes qué? Que puede ser que eso fuera lo mejor que me pasó, porque empecé a buscar respuestas por mí mismo. Oye, pero qué tío tan bruto, ¿no? O sea, me leo la Biblia, te vengo con una serie de preguntas, a ver si me lo explicas algo, y no. Y eso hace que tú empieces a interesarte por otras religiones. Yo, por ejemplo, mira, te voy a contar a título personal y me gustaría la opinión de Alejandro Bernal, que está muy callado, ¿vale? Respeto a los cristianos. Me crié en una familia súper católica. La figura de Jesucristo me parece magnífica. Esto es una opinión personal porque el programa de hoy es como muy personal, ¿no? La figura de Jesús de Nazaret me parece magnífica. Nunca jamás entenderé el Antiguo Testamento, ¿vale? Porque Dios parece un tipo que juega a los videojuegos, llega allí y dice, venga, os doy la tierra prometida. Llegan a la tierra prometida y está llena de gente. Es una cosa que nunca entenderé. Y además, no, esta ciudad que es Jericó, pues pasa por ahí el arca y te los carga. Pues, jolín con Dios. Dios es un tío un poquito extraño. Entonces, eso siempre me perturba un poco, ¿no? Cosa distinta a la figura de Jesús de Nazaret. Pero hace muchísimos años, que yo he leído muy poco de budismo, no soy en esto ningún experto y tal, sí me llamó. Sí me llamó porque te voy a decir una cosa. Lo que le veo a las grandes religiones monoteístas occidentales, lo que le veo al cristianismo, al islam y el judaísmo, es como, bueno, habéis venido aquí, os han echado el paraíso, pero luego podéis llegar al cielo si sois buenos y todo esto y tal. Me parece genial. Mientras que veo, el mensaje para mí de Buda, que el problema es que el budismo no tiene ningún libro sagrado a seguir, no tiene una Biblia, no tiene un Corán, no tiene un Talmud.
sino que el budismo se basa en las cosas que dijo Buda, y sobre esto la gente filosofa y tal, historia. Pero lo que sí me daba el budismo es decir, mira, hagas lo que hagas, tiene dos preceptos, dukkha y tanja, o sea, el sufrimiento y el deseo. En la vida, hagas lo que hagas, vas a sufrir. En la vida, hagas lo que hagas, vas a desear cosas que no vas a tener, aunque tengas toda la plata del mundo. Y eso te va a provocar ser infeliz. Entonces, tener un camino de revelación espiritual donde los preceptos son 8, no los recuerdo de la memoria: intención, concentración, conducta, esfuerzo. Ver el trabajo como algo sanador. Que se hable de hacer meditación, de estar tranquilo y poner tu mente en quietud para que los problemas no te agobien, para rebajar la ansiedad, que la ansiedad es la enfermedad del siglo XXI, ¿eh? Dímelo a mí, que no sé cuántas veces he ido al psiquiatra. Todo esto me encantó. Leí sobre budismo muy poquito, como que me llenó, me compré mi primer Buda y siempre le tengo puesto un cuchillo, una espada, unas velas. Que es curioso, vino una amiga japonesa un día a casa y me dijo, oye Juan, que sabes que los samuráis rezaban así. Dije, pues no tenía ni idea, lo hice porque me salió, ¿vale? Y tal, y pues ahora que vengo de Tailandia y de Camboya, estar en templos budistas, estar con monjes budistas, entender la iconografía budista, que nunca la había entendido, que es súper importante, y ver esa religión y ver cómo funcionan esas sociedades, me encantó. Y además vine, que esto sí que lo comentamos, que vamos a destrozar el guión como siempre, dije, el mundo va a ser asiático. Lo que he visto de esta gente, por estos conceptos budistas y cómo operan en sus países, el concepto que tienen de ley, de orden, de tal, es una cosa que me encantó. A mí me fascinó. Pero como me parece mal dejar fuera a Alejandro Bernal, ahora que nos diga Alejandro Bernal qué le parece todo esto de esta búsqueda que nos va a contar ahora mismo Manuel, la suya. Pero, macho, tú también eres un ser humano. Cuéntanos qué es lo que sientes con esto. Pues Juanje, por un lado es una búsqueda netamente individual que cada quien emprende de acuerdo a sus experiencias, a sus vivencias, a su contexto, a la cultura en la que creció y se desarrolló. Yo, por lo general, Juanje, y bueno, creo que nunca habíamos tenido una conversación tan trascendental, Juanje, y hoy preciso frente a micrófonos nos tocó. Yo siempre he intentado hacer una diferenciación entre religión y espiritualidad. Yo también fui o soy una persona que fue bautizado como católico, no soy practicante, creo que practiqué como hasta los 4 años y paré de contar, pero sí me considero un tipo muy espiritual, porque si bien la religión te enseña, digamos, cierto tipo de rituales, ciertas leyes, te encamina con un grupo, te encamina con un nicho específico de personas que creen en una deidad o en una serie de acciones que tienes que hacer para actuar de forma correcta de acuerdo a los preceptos de esa religión. Para mí la espiritualidad es un camino muy individual, una conexión muy íntima que tiene cualquier persona con una energía superior. Llámese como se llame, llámese Dios, llámese, no sé, Alá, o llámese como quieran llamarlo. Así que yo creo que uno de los grandes problemas y de los grandes vacíos, porque me encantó lo que te respondió Manuel hace unos instantes, que esto surge de un vacío, creo que todos, y más en esta sociedad hiperconsumista y moderna, todos tenemos muchos vacíos y sobre todo un vacío en ese ámbito espiritual al cual hago referencia. Y creo que cuando entiendes que la espiritualidad y abrazar ese concepto de saber que hay algo por encima de ti, sea como se llame, es algo muy importante para cada uno de nosotros. Creo que esa referencia que hace Manuel en su libro, de meter a varios maestros espirituales, para mí maravilloso que haya nombrado a Jesús, a Krishna y a Buda, a guías espirituales, a maestros en diversas religiones y en concepciones espirituales tan diferentes, nos demuestra una cosa, que básicamente son seres que aportaron luz y que cada quien se acerca a esa luz de formas diferentes, pero son personas que nos trajeron luz en este mundo, Juanje. Y creo que es clave decir que cada uno tiene que buscar la suya. En el caso mío, para cerrar ya y darle paso a Manuel, yo tengo un problema en mi vida que fue muy heavy. La gente que me rodea lo sabe. Yo con 35 años perdí a toda mi familia. Yo me iba a enloquecer. Y a mí lo único que me calmaba era poner una imagen de un Buda,
¿vale? No entendía, o en las otras religiones, lo poquito que sabía de ellas, que no soy ningún experto, no me consolaban ni hacían que yo pudiera tener paz interior. Y el budismo sí lo hacía. Simplemente, pero ya digo, en mi opinión, bueno, mi opinión no, mi vivencia, que no es ni mejor ni peor que la de nadie, pero el que sí ha leído un montón de esto y sabe mucho y queremos saber mucho más de su libro es Manuel Fernández Muñoz. Pues primero me encanta que tengamos esta conversación porque es rara en un programa que podamos abrir nuestros corazones sin ser juzgados. Y después que podamos exponer nuestras experiencias sin intentar convencer a nadie, es todavía más raro. Como bien decías, Juanje, yo al no conseguir las respuestas dadas, tuve que buscarlas. Y eso me llevó a estudiar, pero no solo estudiar, sino a vivir cada una de las religiones pues, que tenía cerca, de la que tengo en mi ADN. Una de ellas, el Islam. El Islam, que es además una religión que tiene 1000 polémicas, de las que luego nos va a hablar Manuel Fernández Muñoz. Pero qué bonito esto que nos estaba diciendo. Poder hablar de esto como un grupo de amigos sin intentar convencer a nadie de absolutamente nada, simplemente poniendo encima de la mesa nuestras experiencias personales. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Manuel Fernández Muñoz, que dijo, voy a intentar vivir las religiones más importantes del mundo y además las que tengo cerca. La primera de ellas, el Islam. Y la entrevista con Manuel continúa así. No solamente leí el Corán, sino que me hice musulmán, pronuncié Shahada y viví durante mucho tiempo como un musulmán devoto, viajando incluso a la Meca y a Medina. Pero ese vacío todavía no estaba lleno, así que seguí estudiando y estudié hinduismo. Y me encantó el Bhagavad Gita, y me encantó estudiar yoga y hacer yoga, y vivir esa espiritualidad. Yo recuerdo uno de los maestros que más me influyó, que es Paramahansa Yogananda, uno de los grandes libros que cualquiera puede leer con respecto al yoga, que es Autobiografía de un Yogi. Y eso tampoco me llenó del todo. Así que empecé a estudiar y a practicar budismo a través de diferentes ramas, el budismo tibetano, el budismo zen, y también el budismo del Theravada, que es el budismo más antiguo. Tal es el punto en el que yo me había involucrado en el budismo, que había llegado a unos estados de meditación muy elevados. Había gente que se acercaba a mí y bueno, pues amigos de la infancia que me decían que bueno, todos los fines de semana ellos salían a emborracharse porque lo necesitaban evadirse o necesitaban incluso pues, trascender su yoidad, ¿no? Y yo les decía, ¿pero para qué? Aprende a meditar. No necesitas ninguna sustancia, lo único que tienes que hacer es quedarte contigo mismo, aprender a meditar y ahí vas a encontrar todas las respuestas. Y además te vas a ahorrar una resaca, que al día siguiente te va a pesar la cabeza, eso es mucho más práctico, ¿no? Como te digo, estaba tan involucrado dentro del budismo que para mí uno de los mayores anhelos que tuve fue conocer al 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso. Y bueno, pues como es propio en mí, ese sueño quise hacerlo realidad, así que viajé hasta la India. Hay que decir que el 14º Dalai Lama, desde que se exilió de Tíbet, puso su morada, su residencia en una pequeña, muy pequeñísima villa que está en el norte de India, y allí junto con todos los tibetanos exiliados es donde actualmente, a día de hoy todavía, se reúne el gobierno tibetano en el exilio y pues la gran cúpula de lamas y monjes que están soportando ahora mismo el peso sobre sus espaldas del budismo tibetano, ¿no? Entonces, claro, si yo quería ver al Dalai Lama, pues tenía que viajar a Dharamsala, que así es como se llama esta aldea. De la misma manera que si quisiera ver al Papa, pues tenía que ir a Roma. Y de la misma manera que el Papa sale a veces al balcón del Vaticano a dar su bendición, pues yo esperaba que en algún momento también el Dalai Lama saliera de su palacio y se pusiera a dar alguna instrucción. Hay que decir que
Dharamsala está a 14 horas en bus por carretera de montaña desde Delhi. Es un viaje no cansado, lo siguiente, es un viaje absolutamente demoledor, porque además los autobuses que te llevan hasta allí, hasta Dharamsala, por carreteras sinuosas, son autocares de los años 60-70 con asientos de madera, y todo eso intentando no mirar por la ventanilla para no ver por dónde estás pasando, porque a veces es mejor no verlo, no saber las cosas. Pero el caso es que me gustaría contarte algo que me pasó antes de viajar a Dharamsala. Yo estoy allí en Delhi y, como te digo, a Dharamsala solamente se puede llegar por autobús, y mi autobús creo recordar que salía a las 5 de la tarde. Yo tenía que hacer 2-3 horas de espera, así que bueno, en vez de esperar allí en la estación de autobuses, estoy vagabundeando un poquito por las calles y me meto en el primer templo que veo. Allí lo primero que siento es una mirada penetrante del guardián de ese templo, porque supongo que entrar allí un occidental era poco habitual, y noto su mirada penetrante. Y yo intento, siempre que entro a algún sitio, intento primero observo muy bien las cosas, a la gente, para no hacer ninguna incorrección. Cuando ya me siento seguro es cuando entro, me siento, medito, rezo, y eso es lo que hice. Después de intentar no violentar a nadie, de seguir todas las costumbres que estaban siguiendo los oriundos, me siento en un extremo del templo y me pongo a meditar. Y allí pasan unas cuantas horas, hasta que, bueno, ya tengo que levantarme, salir de la meditación, levantarme, porque salía mi autobús. Para mi sorpresa, este hombre, este guardián, se me acerca, me coge la mano derecha, me la extiende y me regala unas bolitas, unos caramelos, y me hace ver que son para comérmelos, pero que son un tesoro. Y yo, que ya tenía más prisa que otra cosa, se lo agradezco enormemente, pero me voy corriendo. Sé que me empezó a decir algo más, pero no lo pude entender porque se me había agotado el tiempo y el bus salía. Así que todos esos caramelos yo me los echo a la boca, me los trago, estaban muy buenos, y me monto en el autobús. Cuando llevamos 1-2 horas de viaje, por mi mente empiezan a pasar las escenas más brutales que os podéis echar a la cabeza. Me vi, literalmente, cuando cerraba los ojos, me veía a mí mismo violando, matando, descuartizando, haciendo toda una serie de barbaridades que me agitaron de tal manera que casi tuve la sensación de que podía volverme loco. Tuve que echar mano de todos mis recursos meditativos, de todas las meditaciones que había aprendido durante tantos y tantos años, pero no solamente meditaciones, oraciones. Ya no me importaba si eran cristianas, musulmanas, de cualquier tipo, me servían. Lo que necesitaba era que toda aquella vorágine de pensamientos terribles salieran de mi mente. No podía casi ni respirar. De hecho, cuando llegamos a Dharamsala, yo estaba sudando, yo no había pegado ojo en toda la noche. Mi cuerpo era... no tenía ninguna fuerza. Llego allí a Dharamsala y en el primer banco que hay en un recodo del camino, porque en Dharamsala tampoco puedes decir que hay una estación de autobuses, llegas, te dejan en la carretera, es una villa muy pequeña, veo un banco y me tiro destrozado. Gracias a Dios, aquella nube había pasado. Todos esos pensamientos, todas esas imágenes que yo había visto, habían pasado. Cuando tengo las fuerzas suficientes para recomponerme, para levantarme de ese banco y para caminar hacia el primer hostal que me encuentro, en la primera bocacalle, hotel, no se me olvidará jamás, Snow Lion, y el recepcionista me ve, me dice: pero chico, ¿qué te ha pasado? Y le digo: pues no lo sé, pero es que allí en Delhi me han dado unas bolitas
me las he comido y a partir de ese momento he empezado a ver un montón de imágenes mías haciendo un montón de cosas absolutamente brutales y no he podido soportarlo, he tenido que echar mano de todo lo que tenía, de todos mis recursos espirituales para luchar para presentar batalla ante todos esos demonios que me estaban asaltando. El chico me mira y dice, no sabes de la que te has librado. Esas bolitas que te han dado en ese templo son para recordar el mal karma de tu vida pasada, de tus vidas pasadas. Y tienes que tomártelas una a una, para que el mal, cuando emerja, lo puedas combatir, pero como de uno en uno. Tú lo que has hecho es meterte de lleno y luchar contra el ejército negativo de diablos que llevabas dentro. Te podías haber vuelto loco. Si no llegas a saber meditar, si no llegas a presentar batalla y la batalla correcta, te habrías vuelto loco. Y eso, para mí, no solamente fue una lección absolutamente brutal de cómo la meditación nos beneficia, sino que además fue la certeza de que la reencarnación es real. ¿Y por qué lo sé? Porque yo me vi a mí mismo haciendo todas esas brutalidades en épocas distintas, con cuerpos distintos, pero era yo. A ver, tío, que me has dejado en shock. Lo primero, preguntas que le vienen a todo el mundo a la mente. Luego nos tienes que contar muchos detalles, ¿vale? Antes de seguir esa búsqueda, como por ejemplo cómo se toma la sajada dentro del Islam, ¿vale? O por qué el yoga es tan bueno y qué es el yoga, que la gente no lo entiende y que todo ese tipo de cosas. Pero esas bolitas, tío, ¿eso era algún tipo de, no sé, ayahuasca, LSD, alguna vaina? ¿El templo que estuviste que era hinduista, budista? ¿Tú qué crees que fue eso? Es que me pilló totalmente desprevenido, era un templo hinduista. De hecho, hay que tener tanto cuidado porque hay algunos rituales que tienes que hacer, como no pisar el dintel de la puerta, y era un templo hinduista. Me pilló desprevenido, yo no conocía nada de eso. Cuando entras a alguno de los templos, alguien te puede regalar lo que se llama un prasad, ¿no? Es un regalo, que suelen ser a lo mejor caramelos, chucherías, galletas que se han ofrecido a la divinidad y después te la ofrecen a ti para que te la comas y así tienes la bendición de la divinidad. A mí eso me pilló totalmente desprevenido. Supongo que este hombre, este guardián de ese templo, al verme tan imbuido dentro de la meditación, pensó que yo estaba preparado. La culpa fue mía porque no tenía tiempo para escucharlo. Él sencillamente me las dio, posiblemente me advirtió, pero yo no tuve tiempo de oírlo. Y a partir de ese momento, bueno, cuando llegué a España, yo he contado esto a mis maestros de meditación, y lo que me dijo el recepcionista del hotel, del hostal Snow Lion, es así, es cierto. Estas píldoras se dan solamente cuando tienes un nivel espiritual en algunos templos, no en todos. Cuando el devoto tiene un nivel espiritual muy alto, tiene una meditación muy profunda, precisamente para eso, para que tu mal karma se vaya depurando. Claro, a nadie se le ocurre lo que a mí me pasó, y me pasó, ya te digo, por desconocimiento. Y a día de hoy estoy vivo gracias a todos los recursos que pude poner en ese momento. Si no, hoy no estás hablando conmigo, amigo mío. Dios santo, amigo mío, qué locura, me has dejado en shock, tío. Oye, una pregunta, porque antes de meternos en la experiencia, que quiero que me cuentes obviamente lo de Dharamsala, pero es que has comentado varias cosas que quiero que la gente tenga clara. ¿Cómo alguien se interesa por el Islam y puede llegar a tomar la sajada? El Islam hoy día es la religión que peor prensa tiene del mundo. Y es verdad, porque hay toda una serie de corrientes integristas del Islam. La palabra integrismo significa, para la gente que no lo sepa, que te leas el Corán y te lo tomes de forma íntegra, o los hadices, que son los dichos del profeta Mahoma. Pero como por parte de ciertas comunidades musulmanas hemos visto imágenes de lapidaciones, matar a gente a pedradas, la gente no entiende por qué las mujeres musulmanas se cubren, o por qué una mujer musulmana, por ejemplo, puede llevar burka, que esto es cultural, va desde la etnia pastún en Afganistán y ese tipo de cosas. El Islam tiene tan mala prensa. Yo tengo muchísimos amigos musulmanes, vengo ahora de Egipto y he estado en casa de musulmanes comiendo y en todos lados, o sea, yo sí, ¿vale? Y entiendo que es su cultura, su religión,
Eso sí, obvio, mis amigos no son talibanes afganos, ¿me entiendes? Gente musulmana con la que se puede hablar normalmente. Pero ¿cómo es ese camino tuyo en el Islam y cómo es eso de tomar la sajada? Bueno, pues porque como llevo viajando toda la vida, hay un momento en mis viajes que llego a Estambul. Y en Estambul me suceden dos cosas que para mí fueron determinantes para que yo después decidiera pronunciar Shahada. La primera es que vi a los derviches giróvagos, a los derviches danzantes. Los vi danzar delante de mí y aquello se prendió, aquella danza se prendió en mi corazón de una manera tan profunda, amigo mío, que yo estaba danzando con los danzantes. Fue una de las experiencias más hermosas espiritualmente que he tenido. Solamente el verlos danzar a mí consiguió llenarme momentáneamente ese vacío que yo tenía en el corazón. Y entonces dije, aquí hay algo real. Aquí nadie me está hablando, nadie me está vendiendo una religión, nadie me está... E incluso puedes pensar que esos danzantes están haciendo un espectáculo para turistas y no es así. Eso es un baile espiritual con un significado tan poderoso que es capaz de traspasar el corazón y hacer que gires tú con ellos. Entonces eso para mí fue una auténtica catarsis. Pero después también me sucede una cosa, esto yo lo explico en un libro anterior que tengo que se llama Sufismo desde el corazón, donde detallo todos estos viajes que he tenido cuando abracé el Islam. Y hay un momento en el que yo estoy en la Mezquita Azul y que sabes que está enfrente de Hagia Sofía, creo que es una de las zonas más turísticas, pero más hermosas también de Estambul. Y también sabes que cuando pasas a la Mezquita Azul puedes pasar hasta cierto límite, porque más allá de ese límite es cuando los fieles pasan y hacen la oración. Entonces, para que nadie los moleste, pues los turistas nos quedamos 2-3 metros de alfombras y ahí nos dejan, puede estar sentado y tal. Pero cuando llaman a la oración, incluso esa zona también, el guardián de la Mezquita Azul la despeja, para que no haya ninguna molestia. Yo tuve la gran fortuna, no sé por qué, quizás por mi aspecto, quizás porque siempre he llevado barba, quizás porque soy español, quizás porque en algún momento también mi ADN surgió y este guardián me tomó a mí como musulmán, que no me echó de allí. Y también por casualidad o causalidad, esa oración que tocaba era la oración del Maghrib, es decir, la oración del atardecer, una de las oraciones audibles donde puedes escuchar el Corán, porque las dos anteriores oraciones son en silencio. Y a mí me pasa exactamente lo mismo que me pasó viendo a los derviches, me pasó escuchando el Corán. Sentí con ese ritmo, con esas letanías en lengua árabe tan absolutamente hermosas, sentí que algo se me movía por dentro. Yo salí después de ver a los orantes postrarse en el suelo, yo salí de la Mezquita Azul diciendo, aquí hay algo, mi alma me está llamando aquí a algo. Yo salí mareado, salí como si hubiera estado embriagándome durante todo ese espacio de tiempo. Y cuando regresé a España, empecé a estudiar el Corán, empecé a preguntarle a la gente musulmana que me paraba, que yo la paraba por la calle, ¿no? Imagínate, ¿no? Qué loco. Ves a un chico marroquí y lo agarras de los brazos y le preguntas, oye, ¿cómo haces tú el Ramadán? Claro, los chicos se quedan diciendo, pero bueno, ¿por qué me lo preguntas esto, no? Ah, pues porque quiero hacerlo yo también. Y ahí la cosa cambiaba. Ya había una hospitalidad, una confraternidad, una complicidad. Y es así como yo tomo Shahada en el año 2005 en la mezquita de Granada y me hago musulmán y así, bueno, ahí tengo un recorrido de unos 10 años aproximadamente. Una pregunta, ¿cómo es tomar Shahada? Pues sencillamente tú vas a la mezquita, necesitas 2 testigos y delante de estos testigos
tienes que pronunciar el testimonio de fe islámico, que es yo atestiguo que no hay más Dios que Dios y que Muhammad es el profeta de Dios. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. A partir de esto, que lo puedes repetir 3 veces, depende de quién te esté tomando shahada, si es un imán, si es un sheikh, es decir, si es alguien que está versado en el Corán, si no es alguien que sencillamente está allí rezando y es alguien que te quiere ayudar, pues entonces te explica los 5 pilares del Islam, te explica también cómo tienes que hacer tu primera oración. A mí recuerdo que me dieron una chuletita que la guardo a día de hoy en uno de los ejemplares del Corán que tengo, e incluso me regalaron el Corán. Y ahí es donde empiezas una nueva vida. Una nueva vida, si antes el centro de tu vida era las cosas materiales, ahora el centro de tu vida es Allah. ¿Por qué? Porque 5 veces al día tienes que pararte para rezar, para acordarte de Él. Porque en el Corán te dice, recordadme que yo os recordaré. Fíjate que ahí hay un principio, es que el ser humano tiene que dar un paso hacia Dios. Y cuando tú das un paso hacia Dios, Dios da 2 hacia ti. Y cuando tú das 2 hacia Él, Él viene a ti corriendo. Y cuando tú vas a Él corriendo, Él viene a ti volando. Y cuando tú vas a Él volando, Él ya está contigo. Entonces eso me pareció absolutamente precioso. Y como te digo, me involucré tanto dentro del Islam que también fui invitado a participar en la mística islámica, en este giro de los derviches. He recorrido casi todo el mundo buscando maestros de mística islámica, he estado con ellos, me han enseñado lo más granado de la mística islámica y a día de hoy solamente puedo decir gracias a todos ellos, porque lo que soy a día de hoy es porque yo tuve esa práctica islámica, aunque ahora tengo que matizar que estoy alejado de la religión del desierto. Eso no significa en modo alguno que mi corazón siga latiendo al compás de Allah, Allah, Allah. De Dios, qué bonito. Claro, pero es que como tenemos ese concepto como tan erróneo del Islam, ¿vale? Y nos llega todo lo malo y todos los grupos terroristas islámicos y todas las vainas dentro de la comunidad islámica, ¿cómo se vive todo esto? Todo este conflicto eterno que hay, y si Al-Qaeda, que si el Daesh, que si tal, ¿cómo se vive eso dentro de la comunidad islámica? Y por favor, ¿nos puedes decir cuáles son los 5 pilares del Islam? Pues yo tengo que decirte que cuando yo viajaba, por ejemplo, a Tlemcen, que es donde está la tumba de uno de los más grandes místicos de todos los tiempos, Sidi Abu Medián al-Gauz, que además era de Cantillana, de Sevilla. Cuando llegas allí, tienes que tener en secreto, que guardar en secreto que vas buscando la mística, porque la ortodoxia, amigo mío, los sacerdotes y escribas de la ortodoxia están muy vivos a día de hoy. Entonces la mística está proscrita. Recuerdo que, y además tú también te acordarás muy bien, que hace algunos años en la península del Sinaí hubo un atentado de musulmanes radicales contra una mezquita sufí, musulmanes matando musulmanes. Esto ya no se trata del Islam, se trata de mentes cerradas que no quieren que las nuestras se abran a la luz. Es una lucha eterna de la luz contra la oscuridad, sea la religión que sea. El Islam tiene tan mala prensa pues porque quizás a alguien le interesa que eso sea así. Pero cuando yo viajo por estos lugares, lo que me encuentro son sonrisas, hospitalidad. Mira, yo recorrí Siria de arriba a abajo, cuando el señor Bush estaba diciendo que el eje del mal era Siria, Irán y Corea del Norte. Y lo que me encontré allí era una hermandad entre musulmanes sunníes, musulmanes chiíes y cristianos, que además estaban todos en el mismo barrio, alrededor de la mezquita Omeya. Alrededor de la mezquita Omeya tienes también la mezquita Rubaiyquilla, quiero recordar, que es chiía, pero es que justamente a la espalda de la mezquita Omeya está la que sabemos que es la calle donde Jesús resucitado manda a Pablo a la casa de Ananías, la calle que se llamaba Recta, y donde todavía se conserva allí la ventana donde también creemos que Pablo se bajó por ella huyendo para que la multitud no lo lapidara.
Sí, la verdad, qué mala prensa tiene el Islam. Y en el Islam, que yo voy a Egipto todos los años y además varias veces y tengo muchísimos amigos musulmanes, os aseguro que uno puede encontrar buenas personas y malas personas como en cualquier país del mundo. Da igual la religión Tal cual. que tenga. Y es así, lo que pasa es que muchas veces la gente no lo entiende. Y sí es verdad que hay grupos radicales islámicos, que voy a decir, por ejemplo, de Al-Qaeda o de otro tipo de grupos, ¿vale? Pero eso no creo que no es óbice para satanizar a cualquier persona que sea musulmana. Tengo muchísimos amigos musulmanes, trabajo con ellos codo con codo, los quiero un montón, son mis amigos y han hecho que Egipto sea mi casa. Entonces, creo que también tenemos que hablar así, ¿no? Y tenemos que poner un granito de arena para intentar hacer un mundo mejor, que ya los políticos se encargan, creando guerras estúpidas, de hacer que todo sea mucho peor. Tal cual, Juanje, vivimos en una época donde han resurgido una gran cantidad de radicalismos de toda índole. De hecho, recordaba a un invitado que trajimos ya hace un buen tiempo aquí en Noche de Misterio, el imán Julián Zapata, quien nos llegaba a comentar cómo lamentablemente unas de las facciones más extremas habían surgido dentro del Islam, como también en Occidente. Lamentablemente somos luces y sombras, y esas luces y sombras permean todas las religiones en nuestro mundo, Juanje. Y en una sociedad cada vez más polarizada, bastante fácil que nos peleemos por cualquier cosa. Hemos creado una sociedad de buenos y malos. Si no eres como yo, eres malo. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Manuel Fernández Muñoz de esas luces y sombras que hay en torno al Islam, como en otras religiones, aunque en el Islam con una violencia inusitada. Y la entrevista con Manuel Fernández Muñoz continúa así. Entonces, cuando a ti te están diciendo algo, una propaganda sobre el Islam y sobre Siria, sobre un país, y tú vas allí y te das cuenta de que eso no es así, y cuando regresas empiezan a pasar cosas en ese país, que yo estoy seguro de que había una mano negra que fue la que hizo que todo estallase, pues hay algo que no te cuadra, y te das cuenta de que hay gente a la que le interesa que el Islam y el cristianismo no se lleve bien, que el Islam y el judaísmo no se lleve bien, que el judaísmo y el cristianismo se lleve bien, que no nos llevemos bien entre todos. Y esto es así, desafortunadamente es así, y nos hemos dejado engañar. Y bueno, los pilares del Islam son bastante básicos. El primero es el testimonio de fe, solamente hay un Dios y Muhammad es su profeta. Es también el Ramadán, que también lo hemos dicho ya. Es también el zakat, es dar un tanto por ciento de tu riqueza a los pobres. No al sacerdote de turno, no, a los pobres. Es también la peregrinación. Y sé que me dejo uno. Rezo. Y la oración, claro, el salat, 5 veces al día. Es una religión muy sencilla, y además fíjate que a mí lo que me llama también mucho de esa religión es que cuando tú entras a la mezquita, allí en la mezquita, enfrente de ti, donde tú te vas a inclinar, donde te vas a postrar, allí no hay nada. Pero esa nada realmente es un espejo. Es lo que tú llevas en ese corazón, lo que vas a proyectar en ese espejo. Si en tu corazón hay luz, tú te vas a inclinar ante la luz. Si en tu corazón hay tinieblas, tú te vas a inclinar ante esas tinieblas y vas a ser su siervo. Pero el Corán te advierte, cada vez que lo abres, en cada sura, Bismillah Rahman Rahim, que es como tienes que leerlo. Eso es una advertencia en el nombre de Dios, el más clemente, el más compasivo. Te está diciendo el mismo Corán, o lo lees bajo la compasión y la misericordia, o no lo leas. Porque el Corán que no es corazón, ni es Corán, ni tienes un corazón para leer el Corán. Pues qué genial que nos hayas hablado todo esto del Islam y de tu experiencia, los años, no sé si sigues siendo musulmán o no, ahora me lo dices, los años que fuiste, te consideraste, fuiste musulmán porque tomaste la sajada, está más claro que el agua. Y respecto a lo que decías de Siria, yo tuve la suerte de estar en Siria pocos años antes de que empezara todo el conflicto después de la primavera árabe, y era un país maravilloso.
Yo recuerdo la Siria antes de la guerra y era un país maravilloso. Damasco es una auténtica maravilla. Estuve en varias mezquitas, no sé cómo se llama la mezquita esta famosa donde supuestamente, según digamos, el convencimiento islámico, vendrá otra vez el nuevo Mesías, y además donde conviven y están sunitas y chiitas, que son muy raros dentro del Islam. Una de las cosas que tuve la suerte de ver antes de que los cafres del Daesh, del Estado Islámico, dinamitaran fue Palmira. Palmira era una maravilla, ya no queda nada porque una panda de cafres en nombre de no sé qué Dios, porque yo no creo que Dios pueda justificar eso, lo destrozaron, ¿vale? Entonces, bueno, pues todos los conflictos que hay por allí, pero me encanta que nos cuentes tu experiencia islámica, ¿vale? Porque mucha gente no te va a entender y me parece magnífico. Y después de esa experiencia islámica, te vas a Dharamsala, chaval. ¿Por qué te vas a Dharamsala? ¿Y por qué, si tu corazón estaba más o menos en paz, sigues con tu búsqueda, Manuel? Yo, como te digo, lo que hago es buscar maestros dentro de la mística islámica que me enseñaran maneras de acercarme a Dios cada vez de una manera más profunda, más cercana, valga la redundancia, más directa. Y de buenas a primeras me encuentro meditando por mi propia cuenta y entonces me acerco al hinduismo, me acerco al budismo e igual que me había metido de lleno en el Islam, también me meto de lleno en el budismo, como te acabo de comentar. Entonces, para mí, ver al Dalai Lama pues, era otro más de los maestros a los que yo tenía que ver para que me dejaran parte también de su legado, que yo a su vez también pueda dejárselo a las personas que ahora nos escuchan, que leen mis libros, a mi familia. Entonces, allí me sucedió algo que sí es quizás el referente, ese giro de 180 grados que yo jamás me había esperado. Y es que, mira, Dharamsala es una aldea muy pequeña. El hotel, hostal donde yo estaba a unos 300, 400 metros del complejo donde vive su santidad el Dalai Lama. El complejo donde vive su santidad el Dalai Lama se compone de dos edificios. El primero es su palacio, un palacio, dicen palacio, pero bueno, en realidad es un edificio de 2 plantas, un enrejado, una guardia, no puedes pasar allí. Y después, enfrente de eso, tienes un pequeño jardín a modo de claustro y enfrente un templo budista también de 2 plantas. Entonces, yo todas las mañanas bajaba al templo y me ponía a meditar. Dentro del templo, enfrente a la efigie de Buda o donde pudiera. Había gente haciendo postraciones ante las efigies de Buda y por la tarde, después de comer, también bajaba a meditar un rato y además me quedaba allí porque siempre salía alguien a ese jardincito, a ese patio, a algún lama, le ponían una especie de asiento, de trono, por llamarlo de alguna manera, y él te daba a los que estábamos allí, porque también estaba la universidad budista, estaba también al lado, pues él daba algunas enseñanzas, algunas charlas, y lo que yo anhelaba era que en algún momento dado quien se sentara en ese trono, en ese asiento, fuese el mismísimo Dalai Lama. Claro, los días pasaban y el Dalai Lama no iba, ¿no? Sí que aprendí muchísimo de las personas que exponían verdades profundísimas sobre el budismo, pero el Dalai Lama, que era mi intención, era la persona a la que yo estaba buscando, no salía. Y casi ya a punto de irme, los últimos días que estoy allí, bajo como todas las tardes y veo que hay mucha gente, hay un alboroto. Y dije, hey, aquí puede ser que esté pasando lo que yo tanto ansío. Y efectivamente, cuando entro hay mucha seguridad y es que el Dalai Lama estaba sentado en ese asiento y todos estamos intentando buscar un asiento dentro de este patio para escuchar lo que él nos estaba diciendo, nos iba a decir, ¿no? Él habló de las 4 nobles verdades del budismo y del noble octuple sendero, que si bien es una de las enseñanzas más básicas, claro, en boca de él tomó una profundidad muchísimo abismal, ¿no? Increíblemente como nadie podía imaginar. Y cuando termina la charla, hay un momento también de preguntas, pero también veo que la gente
Muchos monjes se están levantando y se acercan donde él está sentado y se postran de la misma manera que se estaban postrando en las efigies de Buda, que son postraciones muy básicas, ¿no? Te pones, juntas las manos, te las llevas a la cabeza, a la frente, a la boca, al pecho y te postras totalmente. Porque, claro, ellos piensan que él es un Buda, es la reencarnación de Avalokitesvara, ¿no? Que es un Buda viviente. Así que yo hago exactamente lo mismo, me pongo dentro de esa cola que van pasando. Entonces la gente se va postrando delante de él, algunos se postran, otros sencillamente se inclinan. Bueno, cada quien hace lo que le sale del corazón. Yo te puedo decir que esa cola va pasando y a mí me va pasando algo también dentro del corazón. Me siento cada vez más incómodo. Algo me está diciendo que yo no tengo que estar ahí. Hay 3 personas delante de mí y se están postrando y yo estoy mirando al Dalai Lama y el Dalai Lama me está mirando a mí y me va a tocar a mí y me salgo de la fila y me voy. Y me voy sin tener ni idea de por qué, pero el cuerpo me decía, la mente, el alma, todo me decía, este no es tu sitio. Ahí no tienes que estar. No te tienes que postrar ante él. Y subo toda la cuesta hasta mi hostal diciendo, pero si esto es a lo que yo he venido, si he gastado un viaje de 8 horas en avión, si he gastado un viaje de 14 horas en autobús, si llevo aquí un montón de días en un hostal de mala muerte y comiendo apenas nada, meditando, haciendo unas prácticas austeras brutales. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Por qué me he salido de la fila? No tenía ningún sentido. Era tan raro lo que estaba sintiendo que yo seguía andando. Me salí de la aldea, estaba anocheciendo, todavía había claridad, y seguí la carretera. Seguí la carretera porque necesitaba andar, necesitaba aclararme, necesitaba comprender qué es lo que me había pasado. Y curiosamente, en un recodo del camino, yo no me había fijado, en un recodo camino, quizás 1 kilómetro, 2 kilómetros, carretera abajo, me encuentro con una iglesia de estilo colonial, es decir, herencia de los británicos cuando estuvieron allí. Una iglesia que está abierta, una iglesia hermosísima. Imagínate una iglesia tipo inglés, con su cementerio al lado, con sus torreones altos, con sus lápidas llenas de musgo. Y como digo, está abierta, pero no solamente está abierta exteriormente, sino que está abierta también, las puertas las tiene abiertas. Y allí me siento y enfrente de mí tengo el icono de Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista. Y me quedo mirándolo. Y también noto que hay Biblias repartidas por las bancadas. Y cojo una al azar. Yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Yo solamente me dejé llevar. Y abrí por el Evangelio de Mateo, donde empieza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y empiezo a leer el Sermón de la Montaña. Y cuanto más lo leía, más lloraba. Y cuanto más profundizaba en él, más lágrimas salían de mí, hasta que ya no puedo aguantar más, me levanto, me voy hacia la figura de Jesús, y lo que no consentí hacer delante del Dalai Lama, Jesús, se lo ofrecí voluntariamente, me incliné, me postré ante él y le dije, Señor, tú eres mi Dios y mi Salvador, porque lo que estoy sintiendo en este momento no lo he sentido jamás en mi vida. Por eso, a día de hoy, amigo Juanje, amigo Ale, soy cristiano. No pertenezco a ninguna iglesia, pero en ese momento los lazos de mi karma se unieron a Jesús, y aunque no creo que Jesús estuviera jamás en la India, yo sí que es verdad que me lo encontré allí. A ver, chaval, Alejandro y yo, Bernal, tenemos ahora mismo la misma cara. Porque naces en una familia cristiana, te enseñan, además estudias en un colegio de cura con los salesianos y tal, te enseñan todas las vainas, te leen la Biblia, luego llegas y te haces musulmán, que me parece genial. De repente empieza a llamarte el budismo. Oye, nos falta la parte de la India, que nos cuentes lo del yoga, que me parece interesantísimo, qué es el yoga, qué es el prana y todo esto.
aprendes a hacer meditación y tal y todo esto, y eso te acerca al budismo porque la meditación es buenísima. Que deberíamos hacer un día un programa para enseñar a la gente técnicas de meditación, taxistas y gente que está escuchando esto, porque es buenísimo para la ansiedad. Llegas y te vas a Dharamsala, ¿vale? Budismo tibetano. Yo, por ejemplo, a mí el budismo tibetano sí me atrae, ¿vale? Sí me atrae el budismo tibetano, pero bueno, tengo en mente otro tipo de budismo como el Zen, por ejemplo, y tal, que creo que me atraen más. La gente que no entiende el budismo Zen, madre mía, ¿cómo le explicamos qué es el budismo Zen? Que ocurriría que nace en Corea, entre Corea y Japón y tal, y es un tipo de budismo, digamos, bueno, todo el mundo ha visto un jardín zen, por ejemplo, que simboliza el equilibrio que hay entre las rocas que están en los acantilados y el agua y tal, y el equilibrio del mundo. Es un poco más, como muy filosófico, ¿no? Así y tal. Y tú llegas delante del Dalai Lama y sales corriendo, que al Dalai Lama se le quedaría una cara de que lo flipa, como diciendo, pero este pirao, ¿qué es lo que hace por aquí? Y a partir de esa experiencia en esa iglesia, ¿no te has hecho más preguntas o te sigues haciendo preguntas, tío? Yo tengo que confesarte que todos los días que me levanto siendo escéptico y busco todos los días una manera de seguir creyendo. Y te voy a contar una experiencia que quizás te sirva, porque tú me has dicho que nos has contado, has tenido la gentileza de abrirnos tu corazón y decirnos que a los 35 años, creo recordar, pasaste un apocalipsis. Vale, yo también he pasado un apocalipsis. ¿Sabes quién también pasó un apocalipsis? ¿Sabes quién pasó un vía crucis como el que tú y yo hemos pasado? Ese al que yo me postré, al que yo encontré allí en Dharamsala, que se llama Jesús. A este Dios al que yo le rezo, que se llama Jesús, él se sintió traicionado por sus mejores amigos. Cuando tuvo los problemas más grandes de su vida, nadie le ayudó, nadie. Todos salieron corriendo. Cuando la vida empezó a bofetearlo, él siguió de pie. Cuando lo juzgaron, él no abrió su boca, no se defendió. Cuando le cargaron una cruz encima, siendo inocente, él tampoco se quejó, sencillamente siguió hacia adelante. Cuando se encuentra con su madre en la vía dolorosa y su madre lo mira a los ojos y a él se le cae el alma, él sigue estando solo. Y cuando lo crucifican, le traspasan sus manos y sus pies y lo cuelgan de un madero, y él mira al cielo y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo también me he sentido así. Yo también he sentido cómo la vida me traicionaba. Me ponía una cruz encima que era demasiado pesada. Cómo la vida traspasaba mis manos y mis pies y me abofeteaba y me insultaba. Cómo las personas que más amaba me dejaron solo, con un problema grandísimo. Cuando yo miraba al cielo y pedía, Dios, que pase de mí esta copa, había un silencio ensordecedor. Y ese silencio de Dios dolía muchísimo. Y cuando me tenían clavado, también dije, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que yo no comprendí en ese momento es que tenía que pasar 3 días en el sepulcro, 3 días muerto, 3 días figurados, no literales. Es decir, que tenía que pasar un tiempo muerto para poder resucitar. Y eso que yo pasé, también pasó Jesús. Entonces, yo no puedo nada más que vincularme con Él y estar en Él. Porque cuando yo comprendí las escrituras cristianas, cuando yo pasé esto, cuando yo pasé por ese desierto y me traje luz, muchísima luz. Y es la luz que intento repartir, sobre todo a mi hijo. Y comprendí también muchas de las
palabras del Evangelio cuando te dicen que Cristo está en ti o que tú estás en Cristo. Y comprendí que cuando Dios te mira a ti, nos mira a nosotros, no nos está viendo a nosotros, está viendo a su Hijo Jesús. Y que es tu misión como ser humano parecerte cada vez más a Jesús para que Dios te reconozca. De esa manera, Dios cuando te mire a ti, te reconocerá porque verá a su Hijo en ti. Y eso es ser cristiano. Todo lo demás son ritos. Pero meter a Jesús dentro de ti o meterte tú dentro de Jesús, eso es ser cristiano. Amigo mío, qué bonito lo que acabas de decir. Me has hecho una descripción del cristianismo que no se lo he escuchado a sacerdote alguno jamás en mi vida. Alejandro Bernal está sintiendo con la cabeza porque has hecho una descripción de Jesús que nunca había escuchado en la vida. Y me parece magnífico, ¿no? Que hayas asimilado tu vida a la vida de Jesús, que seas cristiano, que estés convencido de eso y que eso te reconforte y te haga feliz, ¿no? En una vida que hagas lo que hagas, siempre va a haber problemas y siempre va a haber cruces, ¿no? Y cada uno pues que siga su camino. Me parece además un camino que es magnífico. Alejandro Bernal quería comentar. Juanje, me parece supremamente emotivo lo que nos comentaba Manuel hace unos instantes. Creo que no solamente nosotros tres, sino muchos de los oyentes que están compartiendo con nosotros en este momento han pasado por esos viacrucis, por esos apocalipsis, como muy bien lo describía Manuel. Pero yo te quiero hacer una pregunta porque es que me impacta mucho lo que viviste con el Dalai Lama, es decir, tras tanto esfuerzo, como tú bien lo decías, y al último momento declinar. Tú decías que te sentías muy incómodo contigo mismo, como un llamado interno, algo que te decía que no tenías que estar ahí. ¿Tú crees que esa energía o eso interno fue Jesús o que fue para Manuel Fernández Muñoz? Yo estoy convencidísimo de que fue Jesús, porque Él me condujo a Él. Por eso te decía, amigo Alejandro, que allí, yo no sé si Jesús estuvo en la India, yo creo que no, pero que yo me encontré con Él allí, eso es seguro. Entonces, claro, para mí, yo no tengo la menor duda. Yo me salgo de allí porque recibo otra llamada. Y camino sin rumbo, claro, yo no sabía dónde iba, Él sí sabía dónde me estaba conduciendo. Y cuando entro allí y lo veo, y además encuentro una Biblia, y además la abro por el lugar indicado, que es el Sermón de la Montaña, que es posiblemente el sumum de la enseñanza que encontramos en los Evangelios. Y cuando a mí me cala eso tan profundamente, pues claro que fue Él. No tengo la menor duda. Qué bonito, amigo, me parece precioso, ¿no? Y cada uno tiene su camino y su consuelo espiritual, y creo que además es algo que nos hace mágicamente diferentes, ¿no? Fíjate, yo cuando tuve ese apocalipsis a los 35 años, a partir de ahí empecé a ver una iglesia o la imagen de Jesús crucificado y me alejaba de él, todo lo contrario. Yo es todo lo contrario. Y veía un Buda y me daba paz, y le ponía mis cuchillos y mis cosas y mis espadas y mis velas y me daba paz y me daba paz. Y ahora que está por primera vez, la primera vez que fui a un templo budista fue el año pasado, que estuve en Nueva York, fui a un templo budista, ¿vale? Y ahora que he visto no sé cuántos templos budistas, una barbaridad, me reconfortan y me dan una paz tremenda. Y entonces creo también que Dios es tan inteligente que por eso nos hace distintos, para que cada uno busque su luz. Pero ¿qué es para ti entonces, por ejemplo, la figura de Jesús? Y en el siguiente bloque nos va a responder Manuel Fernández Muñoz sobre eso, que es para él la figura de Jesús. Qué historia tan bonita, tan alucinante la que le pasa a Manuel Fernández Muñoz allí en Dharamsala, ¿no? En la India, el lugar en el que reside el 14º Dalai Lama. Y creo que esto es lo bonito de este programa, ¿no? Que cada uno ponga lo que siente y lo que ha vivido, sin intentar convencer a nadie de nada y sin juzgar a los demás. Qué manía tenemos de juzgar siempre a los demás. El otro día estaba hablando con
con Mercedes Pullman, la presidenta de la Sociedad Española de Antropología, me decía, ¿qué manía tienen los seres humanos? ¿Qué manía tenemos de juzgar a los demás? Y la antropología es precisamente, no juzgue, simplemente pues el mundo es radicalmente distinto, los grupos humanos, étnicos y demás. En mi búsqueda interior, el budismo es lo que me da más paz. Y ahora que vengo al sudeste asiático y que el año que viene voy otra vez al sudeste asiático, me hace feliz. Quiero convencer a nadie. Simplemente a mí me hace feliz y me da paz. Ya está. ¿A ti qué te da paz, Alejandro? Qué buena pregunta, Juanje. Recordar a mis seres queridos, a mi hijo que me ve desde el infinito, a mi abuela, a esas personas que me han llevado a sentir una trascendencia de la existencia. Eso me da bastante paz, como también sé que a otras personas las hace sentir paz estar frente a un templo, como le pasó a Manuel Fernández Muñoz, ir a una iglesia, ver la figura de Cristo, ver la Biblia. Como decíamos con Juan Jesús, es una búsqueda muy individual, muy personal. Y todas son válidas. Eso lo digo siempre a la gente en mis viajes. Cuando estamos en lugares sagrados, cuando nos quedamos en la Gran Pirámide de 2 horas. Digo, lo que sintáis cada uno es perfecto, es personal, intransferible y no hace falta que nadie lo cuente. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba comentando Manuel Fernández Muñoz por qué es tan importante para él la figura de Jesús de Nazaret. Y la entrevista con Manuel continúa así. Pues fíjate que esa es una pregunta que llevamos haciéndonos 2000 años. Porque es que incluso el mismo Jesús en los evangelios le pregunta a la gente que está a su alrededor, pero ¿quién dice la gente que soy yo? Porque es tan profunda su personalidad que incluso ni siquiera los que están cerca de él consiguen comprenderlo. Y hay un momento en el que él ya abiertamente le dice a los 12, pero bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, bueno, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Jeremías. Y hay un momento que para mí me parece que ha pasado desapercibido, pero que es el centro de la cuestión, cuando Pedro le dice, no, tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta, bienaventurado tú, porque esto no te lo ha dicho ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y aquí tenemos realmente donde tenemos que encontrar la respuesta a quién es Jesús. No la vamos a encontrar en un sacerdote, en cualquier otra persona. Tenemos que buscarla a través de nosotros mismos y nuestra comunión con el Padre, con Dios. Y Él será quien nos presente a Jesús. Y para eso, permíteme que os... Fíjate también qué curioso. Después os voy a contar un cuentecito a este respecto, pero fíjate qué curioso. Hay un personaje dentro del Evangelio que todos los conocemos, además tú hiciste hace poco un programa monográfico de él, que es Judas. Hay un momento en la cena, en la última cena, en el que Jesús anuncia, uno de vosotros me va a traicionar. Y cada uno de los discípulos le va preguntando, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Ese Señor, en griego, cuando vamos a la traducción original, en griego, es Kyrios. Ese Señor es algo más que Señor. Estamos divinizando a esa persona, la estamos subiendo de categoría. No creemos que es un simple humano, sino que es un intermediario, es una majestuosidad, es Señor, es el Señor. El único que va a cambiar su respuesta es Judas. Él no le dice, seré yo, Señor, le dice, ¿seré yo, Maestro? ¿Por qué? Porque Judas, aun estando con él, no lo conoció. En absoluto quiso conocerlo. No tuvo ningún interés en conocer a Jesús. Por eso no se le reveló que él era Señor. Y él pensaba, Judas seguía pensando que era un maestro. Pero déjame que te hable un poquito más de Judas. Fíjate,
hasta qué punto Jesús trató bien a este hombre. Porque vamos a hacer un ejercicio un poco visual. Sé que puede sonar un poco estrambótico porque nunca se ha hecho en un programa así, pero ya veréis qué divertido es. Vamos a intentar adivinar dónde se sentó Judas en la última cena. Pues bien, podemos adivinarlo sin ningún problema. Primero tenemos que decir que la última cena es una cena de Pascua judía y que el anfitrión de la Pascua se sienta en el centro de la mesa y a su derecha y a su izquierda su mano derecha y su mano izquierda. Es decir, son dos puestos de renombre, de autoridad. Y sabemos por las Escrituras quién está sentado a su derecha. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio de Juan que Juan recostaba su cabeza en el hombro de Jesús. Con lo cual el primer puesto de autoridad es para Juan, hijo de Zebedeo. A su izquierda no está Santiago, a su izquierda no está Pedro. ¿Sabes quién está a su izquierda en un puesto de autoridad, de renombre, de autoridad? Está Judas. ¿Sabes por qué lo sé? Porque durante la cena judía, tanto en la Judea del siglo I como actualmente, cuando es una gran mesa, los platos se sirven para compartir entre 2 y 3. Y allí, quien está compartiendo el plato de Jesús es Judas. Porque Jesús dice, quien me va a traicionar es quien está mojando ahora mismo en mi plato. Con lo cual, Jesús le había dado la confianza a Judas, había hecho todo lo posible porque Judas lo conociera, pero Judas no quiso, no le dio la gana. Jesús se ha mostrado delante de Judas cómo es capaz de sanar enfermos, de levantar paralíticos, de recobrar la salud a los leprosos. Judas lo ha visto. Jesús le ha dado la bolsa, es el tesorero de su comunidad. Ahora lo está sentando a la izquierda en su mesa, en un puesto de autoridad. Y aún así Judas lo vende por 30 monedas de plata, porque no tuvo el menor interés en conocer a Jesús. Judas no es ningún mártir, como nos hacen creer algunos. Judas fue una víctima de Satanás, del mal. No quiso dar ese paso que todos podemos dar, ese paso hacia Jesús. Y te voy a contar ahora mismo ese cuentecito que os anunciaba, porque me parece que es algo fundamental en la vida si quieres conocer a Jesús como merece ser conocido. Y es que dicen que en algún momento Jesús estaba lloviendo mucho en Cafarnaúm y llamó a la puerta de la casa de Pedro. Pedro abrió la puerta, se encontró con Jesús, se escandalizó y dijo, ¿pero qué haces ahí fuera con la que está cayendo? Pasa a mi casa. Estando dentro de la casa de Pedro, Pedro le dice, mira Jesús, tú cada vez que vengas aquí a Cafarnaúm, yo te voy a regalar la mejor habitación que tengo en la planta de arriba de mi casa. Subieron los dos juntos, Pedro le enseñó la habitación a Jesús y le dijo, esta habitación es tuya, para ti, siempre que estés aquí puedes utilizarla, y cuando no también es tuya. Nadie va a estar aquí nada más que tú. En ese momento, Pedro escucha que están llamando a la puerta y baja y abre y es el diablo. Y cuando Pedro ve al diablo, se echa un poquito hacia atrás, el diablo lo coge del cuello, empieza a zarandearlo, Pedro se puede zafar de él y cierra de golpe. Y él empieza a pensar, bueno, el diablo ha venido a mi casa porque sabe que Jesús está aquí, con lo cual yo supongo una amenaza para él. Pero si le doy a Jesús el 50% de mi casa, a la planta de arriba, ¿el diablo se va a atrever a volver a mi casa? Yo creo que no. Así que sube a la planta de arriba, llama a la habitación de Jesús, abre y dice, mira Jesús, que he pensado que en vez de la habitación, te voy a dar toda la planta de arriba, el 50% de mi casa es tuya. Así que haz con ella lo que quieres. En ese momento vuelve a oír que están llamando a la puerta, baja, abre y es otra vez el diablo que esta vez lo está atacando con más fuerza y Pedro, como puede, se zafa de él y vuelve a cerrar de un portazo y dice, no lo entiendo. Si ya le he dado a Jesús el 50% de mi casa, claro, es que ahora soy más peligroso. Me está atacando además con más fuerza porque soy más peligroso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y cae en la cuenta. Sube, llama a la habitación de Jesús y le dice, Jesús, te doy todo lo que tengo. Mi casa, todo lo que tengo es tuyo.
No quiero nada, solamente te quiero a ti. Todo lo que tengo es tuyo. Y en ese momento vuelven a llamar a la puerta. Pero ya no bajó Pedro, porque esa casa ya no era de Pedro. Bajó Jesús y abrió la puerta. Y cuando el diablo vio a Jesús, el único ser que ha sido capaz de vencerlo, bajó la mirada, se dio la vuelta y se marchó sin decir nada. Y a esa casa jamás volvió el diablo. Y eso es ser cristiano, darle todo lo que tú tienes a Jesús para que el diablo no tenga poder en tu casa. Amigo mío, haces unas descripciones del cristianismo que no las he escuchado en una iglesia, creo que en la vida lo haces súper bien y súper genial. Oye, hay un elemento también del que hablas en tu libro, que es posible que fuera una prueba de que Jesucristo resucitó, que es la sábana santa, la síndone de Turín, en torno a la que hay mucha polémica, pero muchísimo misterio. ¿Qué es lo que tiene la sábana santa que nos hace realmente pensar que en la figura de Jesús de Nazaret tenemos algo más que cualquier mortal o que cualquier simple ser humano? Te voy a seguir contando anécdotas y experiencias que son muy íntimas, pero creo sinceramente que pueden ayudar a mucha gente. Yo he estado enfrente de la sábana santa en 2 ocasiones. La primera de ellas, mira, yo cuando era muy pequeño, fíjate, lo hemos hablado al principio del programa, empecé a leer la Biblia, pero también, además de leer la Biblia, hacerme preguntas, cayó en mis manos un libro de J.J. Benítez que se llamaba El Enviado, que precisamente te hablaba de la sábana santa. Y desde que yo leí ese libro, además de otro con Julio Marbizón es un gran sindonólogo, es decir, experto en la sábana santa, estos 2 libros a mí me crearon el deseo interior de en algún momento ver la sábana santa. Estoy hablando del año 2000, yo tendría, pues no sé, 18 años quizás. Y mi familia era muy pobre. No me da vergüenza admitir que nosotros apenas teníamos para vivir. Entonces, claro, yo no podía decirle a mi familia, oye, pagadme un viaje hasta Turín porque el niño quiere ver la sábana santa. No podía. Así que la única forma, el único medio que yo concebí para poder viajar en algún momento dado a Italia era enrolarme en la Armada Española. Y aunque soy cero violencia, soy absolutamente pacifista, era el precio que tenía que pagar, montarme en un barco de la Armada y que en algún momento, cuando Dios quisiera, pues llegar allí a Italia, en algún puerto italiano y escaparme del barco, montarme en un tren y arribar hasta Turín. Yo no sabía en aquel entonces, Internet no es lo que era ahora, que la sábana santa solamente se exponía unas cuantas veces cada 100 años. Con suerte, y que esas veces que estaba expuesta, que no es todo el año, que eran unos días concretos del año. Y no solamente esos días concretos, es que cuando tú quieres ir a ver la sábana santa, esos días concretos de cada 100 años, pues claro, hay 20 millones de personas que también quieren verla y que han sacado entrada, con lo cual es casi imposible que puedas verla. Como digo, yo no sabía nada de todo esto con 18 añitos cuando voy a ver, cuando me enrolo en la Armada, y el primer puerto que tocamos es el puerto de La Spezia, es un puerto italiano, un puerto que está a 4 horas de Turín. Yo me bajo del barco, tenía el fin de semana libre, pero claro, en la Armada te dicen que no te vayas, evidentemente que no te vayas de esa localidad por si tenemos que salir, tocan zafarrancho, hay alguna maniobra, pues que no. A mí eso me dio igual. Yo el primer tren que cogí que salía para Dublín, me monté en él y allí me presenté en la plaza de Porta-Nuova, salí de allí, le preguntaba a toda la gente, date cuenta que es que entonces los móviles no tenían internet, yo tenía que preguntar a la gente, ¿dónde está la sábana santa? La capilla de la catedral de San Giovanni Battista. Llego a la catedral y me encuentro que hay 2 vigilantes de seguridad en la puerta. Y me acerco a uno de ellos y voy a preguntarle si puedo entrar a ver la sábana santa. Yo, como te digo, no sabía nada de que se exponía cada 100 años, que se exponía durante un breve tiempo. El hombre me mira a los ojos, me coge del hombro
y me pasa para adentro. Y allí, en la nave izquierda, yo veo que hay un montón de peregrinos que están pasando unos cuantos metros más adelante de mí, porque justamente encima del altar mayor, ¿sabes lo que está expuesto? La sábana santa, exactamente. Y allí que voy yo, me meto dentro de esta cola de peregrinos y mientras ellos van pasando, yo estoy allí arrodillado viendo ese lienzo que en aquel entonces todavía era amarillo y lo estoy recorriendo. Yo me lo sabía de memoria. Yo tenía siempre conmigo, he viajado siempre con una estampa de la sábana santa. Allí estaba expuesta, se supone que yo debería haber visto su silueta, su parte anterior y posterior. Yo te puedo decir que estuve 10 minutos arrodillado mirando la sábana santa y yo no veía la imagen de Jesús por ningún lado. Veía las chamuscaduras, eso estaban totalmente claras. Veía las gotas de sangre, eso eran totalmente claras. Pero yo no veía ni el rostro ni la espalda del Nazareno. Yo allí no veía nada. Y hay un momento en el que me siento tan frustrado, tan triste, que bajo la cabeza y le digo, Dios mío, yo sé que no soy digno, pero por favor déjame verlo, aunque solo sea una vez, déjame ver a tu hijo. Subí la cabeza y donde antes había un hueco amarillo, ahora estaba él. Y eso fue un milagro, porque yo os prometo que allí antes no había nada, yo no vi ninguna efigie. Y cuando le pedí esto a Dios y levanté la cabeza, Él estaba allí. Y lloré. Y lloré lo máximo que se puede llorar, lloré. Así que claro, a mí tú no me puedes decir que esa reliquia no es real y que la efigie que está allí no es la efigie de Jesús de Nazaret, porque yo he vivido un milagro delante de ella. De hecho, hay un momento en el que yo lo relato en el libro, y lo relato, abro el capítulo con un versículo bíblico que dice, yo antes era ciego y ahora veo. Qué bonito, amigo. Me has dejado en shock. No sabía que habías tenido esa experiencia. El tema de la sábana santa, para la gente que no lo conozca, bueno, todo el mundo lo conoce, el tema de la síndrome en la sábana santa de Turín. Sobre aquí hay cierta polémica, porque hubo unas pruebas de carbono 14 que decían que era de la Edad Media, que no tenía 2000 años. Pero el caso es que lo que sí se captó en la sábana santa es una radiación que podemos decir de origen desconocido. Una radiación que impregna la sábana y que no tenemos ni idea de qué es. Para algunos, una radiación que significaría que Jesucristo realmente al tercer día resucitó y que eso impregnó esa tela. Y también decir que cuando se le hizo la primera fotografía, no recuerdo ahora mismo el nombre del fotógrafo, que es hiper famoso, realmente la sábana santa es como un negativo, es algo realmente extraño. Yo quería apuntar también un poquito, porque esa prueba del carbono 14, cuando se hizo, ahí hubo errores brutales, no por parte de los laboratorios científicos, sino por parte del cardenal de Turín, que no sabemos muy bien por qué él salió inmediatamente a la palestra a decir que la sábana santa estaba datada en el 1200 y pico, no sé qué, no sé cuánto, 1200 y pico, 1300 y tal. Cuando claramente en los informes de carbono 14 de los 3 laboratorios, ellos dijeron que la datación no podía ser concluyente debido a la gran contaminación que tenía la sábana. Esto se lo salta por alguna razón a la torera este cardenal, que parece ser que tiene mucho interés en que esto se desmienta, cuando nosotros sabemos que la sábana santa, no solamente por el polen, sino porque hay imágenes de la sábana santa, como en el código PREI, que están datadas, este código es del año 1100, y ya este código solamente al mostrarte esa imagen te está rompiendo esta última datación. Pero no solamente eso, es que el año pasado se hizo otra nueva datación y ¿sabes qué? Pues que tiene 2000 años. ¿Por qué? Porque se hicieron las cosas como se tuvieron que hacer, cogiendo los hilos, no que fueron remendados por las monjitas, sino hilos
que no estuvieron en contacto con esa contaminación o que tuvieron un contacto mínimo. Pero quería comentarte que yo, como dije, he vivido 2 veces, he estado delante de la Sábana Santa 2 veces. Y en la segunda también me pasó otro milagro. Y es que me tocó ir en la última ostensión cuando un dichoso volcán islandés echó a todos los cielos de Europa todas las cenizas que tenía en su barriga. Y todos los vuelos se cortaron. Creo que fue en 2010 o 2011, corrígeme si me equivoco, Ale o Juan G. Yo tenía el vuelo porque tenía mucho interés en que mi mujer pudiera compartir esa experiencia de vivir la Sábana Santa, de verla conmigo. Y de buenas a primeras, yo, como bien decías al principio, yo vivo en Jaén, hasta Madrid hay 4 horas, después tienes que tomar el vuelo hasta Turín, en fin. Y claro, hay un llamado general a través de los medios de comunicación y también a nivel interno de que nadie vaya al aeropuerto de Barajas porque está colapsado. No hay ningún vuelo que está saliendo debido a estas cenizas volcánicas. Era imposible que saliera ningún vuelo. De hecho, antes de salir para Madrid, 6 horas antes de salir para Madrid, yo llamo a la aerolínea y digo, oye, ¿hay previsión de que esto se vaya a aclarar? Y me dicen, no vengas porque no va a salir ningún vuelo. Y yo le digo a mi mujer, ¿sabes qué? Que yo ya he vivido un milagro y vamos a por el segundo. Así que nos montamos en el coche, llegamos a Barajas y cuando llegamos se abre una cortina de 2 horas en la que pudieron salir algunos vuelos, entre ellos el mío. Y fue así como mi mujer pudo ver también la Sábana Santa. Amigo mío, muchas veces el futuro está escrito, pero se escribe con los sentimientos y con la pasión que le hace uno y que le pone uno a las cosas. Y tú en eso eres un genio y eres un experto. No sabes lo feliz que me hace entrevistarte. Creo que ha sido un programa muy diferente a cualquier otro que hemos hecho. Me ha hecho tremendamente feliz. Creo que aquí los 3 hemos abierto nuestros corazones y me parece magnífico compartir esto con nuestra audiencia. Que hoy no ha sido un programa de radio convencional, dentro que yo, gracias a Dios, dirijo un programa de radio que no es convencional, pero en estos mundos de oscuridad y de una polarización que me parece hasta satánica, hacer un programa y tener un conversatorio donde hablemos de luz me parece algo magnífico. Creo que es poner un granito de arena para que tengamos una sociedad mejor y un mundo mejor. Cada uno con su perspectiva y cada uno con las cosas que le llenan el corazón. Qué cosa tan hermosa. Amigo mío, tienes un minutito muy escaso para despedirte, tus redes sociales, lo que quieras. Y recuerden el libro Jesús, Krishna y Buda de Manuel Fernández Muñoz, Camino de despertar de tu luz interior. Os metéis en Amazon América Latina y ahí lo encontráis. Pues primero agradeceros a vosotros dos por esta oportunidad, porque no he hecho jamás una entrevista tan a corazón abierto como ahora. Después deciros que hay un libro que relata muy bien lo que yo he vivido, que es El alquimista, ese gran libro de Paulo Coelho, donde se relata cómo tienes que perder lo que tienes, el paraíso, para volver a valorarlo. Y eso es lo que me pasó a mí con Jesús. Yo estaba tan cerca de Jesús que no lo había valorado. Fue cuando lo perdí, cuando realmente Él me rescató y ahora, a día de hoy, sé el valor que tiene. Entonces, eso es mi experiencia, no tiene por qué ser vuestra experiencia, es la mía, la comparto con vosotros, sin ninguna pretensión de hacer proselitismo, como bien decía Juan G., cada quien con su luz, porque todos somos espejos de ese gran sol, de ese Dios, y lo llevamos en nuestro corazón, y cada quien busca llenar ese vacío con lo que su karma, su destino le inspire. Mis redes sociales, pues Manuel Fernández Muñoz en Facebook, Manuel Fernández Escritor en Instagram, y ha sido un placer estar con vosotros, ha sido un privilegio, y me gustaría cerrar esta entrevista diciéndolos que Dios os bendiga y que Dios nos bendiga a todos. Amigo mío, muchísimas gracias. Un placer como siempre escucharte y compartir tu sabiduría. Un abrazo muy grande hasta el otro lado del charco. Pues creo que ha sido de las entrevistas más bonitas que hemos hecho en 5 años de programa, donde nos hemos sincerado todos, hemos abierto nuestros corazones, hemos hablado del mayor de los misterios que existe, que es
qué hay más allá, no solamente de la muerte, más allá de la realidad que nos rodea, que es una envoltura de algo mucho más grande que no podemos llegar a entender. Por eso todos necesitamos una búsqueda que nos dé paz en el alma y en el corazón. Juanje, para mí uno de los programas más emotivos, más personales que hemos hecho, creo que Manuel Fernández Muñoz nos contó cosas, te lo digo porque nos lo decía incluso cuando terminamos la entrevista, cosas que nunca había revelado, nunca se había abierto de esa manera frente a un micrófono, y sentí que fue algo maravilloso poder encontrar las experiencias tan personales y tan vivenciales de un hombre con una sabiduría bastante importante como Manuel Fernández Muñoz, y creo que tanto tú como este servidor también de en cierta manera abrimos nuestro corazón para todos ustedes, así que creo que un programa muy emotivo, muy único en su especie aquí en Noche de Misterio. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram y en TikTok en @alebernalpress con doble S. Un programa muy de la familia del misterio, creo, un programa donde hemos abierto nuestros corazones, entendiendo que no hay nada más maravilloso que la diferencia, que cada uno tenga ese acercamiento con la luz, el que él quiera y al que a él le llene, y todos son válidos y todos son perfectos. Sigan mirando a las estrellas, sigan mirando más allá de la realidad, porque mucho más allá de los límites de lo que podemos tocar y ver, hay un mundo invisible que puede llenar nuestra alma. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.